Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío. Luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza 3 veces. Luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. La carne de res que se vende en Costa Rica debe tener en cualquier presentación información básica como corte, especie, tenderizado e ingredientes del marinado. Pero si busca calidad, revise que la etiqueta diga país de origen Costa Rica. Si es la carne de res de Costa Rica. Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir. Con mucho trabajo y de la mano del INDER, hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para 5 personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen una semana más en este su programa agropecuario. Gracias por estar usted siempre en sintonía a través del programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país, a través de Canal 53 de Cable Victoria y por supuesto a través de las redes sociales que siempre tenemos a su disposición. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, para donde usted siempre se puede mantener bien informado sobre diversos temas del sector agropecuario nacional y regional. Recordarles que también tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747, como siempre lo decimos, para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre el tema de esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés. Semanas atrás, la Corporación Ganadera Corfoga realizó un proceso de capacitación virtual dirigido a productores ganaderos sobre el tema de envenenamiento por serpientes. Un tema muy importante cuando analizamos este video y esta información, nos dimos cuenta que, bueno, más allá del cuidado y los problemas que se pueden tener por envenenamiento por mordeduras de serpientes en ganado, pues es un tema que va más allá, ¿verdad? Más en una zona como la nuestra, donde pues, constantemente se dan mordeduras a personas, animales, etcétera, etcétera. Todavía más importante cuando vemos la información y nos damos cuenta que un animal como lo que es la serpiente, la terciopelo, está ubicada en todo el territorio nacional. Por eso es importantísimo el tema de esta semana. En esta primera parte, gracias y agradeciendo profundamente al médico veterinario don Mauricio Arguedas de la empresa Aguapa Biotech, quien nos ayuda a conocer más, a entender más sobre este tema y bueno, y a darnos un contexto más real de cómo está la situación en nuestro país. En este primer segmento vamos pues a conocer bien a este enemigo común que tenemos, ¿verdad? Primero conocerlo muy bien y conocer cómo identificar algunos de sus signos o síntomas si se da este ataque hacia algunos de los animales, tanto productivos como animales de compañía también, que es muy importante que usted tenga esto claro. Así que con esta información arrancamos con su programa Agro y Más, esperando que le pongan mucha atención al tema de esta semana. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Pronto les voy a dar un poco más de detalles. Tenemos en Costa Rica, bueno, en general en Latinoamérica, tenemos 2 familias de serpientes venenosas. Tenemos los elápidos y tenemos los viperios. En el caso de los elápidos, son pocos los casos que vamos a ver en animales. Podemos ver casos en perros y gatos, sobre todo, por las serpientes de coral. En la familia de los elápidos vamos a encontrar a la coral Micrornis nigrocintus, que es la principal, la más importante.
pero son muy pocos casos los que genera. Normalmente, bueno, en bovinos no se reportan casos. En perros y gatos, como mencionabas, es la posibilidad que podemos encontrar. Y son envenenamientos muy diferentes a los que en el campo la gente está acostumbrada a ver, que son los de terciopelo, porque no tienen una presentación con afectación local, sino que tienen cuadros que afectan el sistema nervioso y lo que producen son parálisis flácidas, básicamente. Entonces vamos a ver que los animales lo que tienen son como un cuadro de adormecimiento, tienen parálisis de músculos y al final mueren por una parálisis de los músculos respiratorios. Los animales no pueden respirar y mueren ahogados. En esa familia tenemos también la serpiente de mar, que también no se reportan casos frecuentemente. Eh, con que no las manipulemos es suficiente para no exponernos al riesgo de una mordedura y un envenenamiento. Y por otro lado tenemos los viperios, que son la familia que nos interesa, que es la que produce prácticamente todos los envenenamientos en animales, por lo menos en animales mayores. Y es donde son las serpientes que conocemos como tobobas. Ahí vamos a ver la terciopelo, la cascabel, la matabuey, la lora. Eh, en zonas más altas podemos ver a la eh, mano de piedra, por ejemplo. eh, y son todas estas serpientes que son como gorditas, de cabeza grande, normalmente en forma eh, cercana a un triángulo y que tienen venenos que son hemotóxicos. Se conocen como hemotóxicos o miotóxicos porque son venenos que afectan la sangre, el sistema sanguíneo y afectan también tejidos. Entonces afectan la piel, afectan el músculo, el tejido graso debajo de la piel. En una mordedura por un viperio en general, vamos a ver siempre mucho dolor. Son venenos que generan mucho dolor a la hora de entrar al músculo o al tejido subcutáneo. Van a producir mucha inflamación. Vamos a ver animales con edema, que es acumulación de líquido. Entonces, es muy frecuente que veamos animales con la pata o la mano hinchada. Eso es porque se empieza a acumular líquido, sale líquido de las células y se empieza a acumular debajo de la piel. Entonces vamos a ver mucha hinchazón cercana a la zona de la mordedura. El sangrado local es también algo muy común en las primeras horas, incluso primeros minutos desde la mordedura. Y conforme pasa el tiempo, el sangrado local puede evolucionar a un sangrado sistémico, en el que ya no solo va a sangrar cerca del punto de la mordedura o cerca, sino que el animal va a sangrar por cualquier orificio de su cuerpo. Entonces pueden sangrar por los ojos, pueden sangrar por las orejas, por la boca, por la lengua, por el ano, la vulva, etcétera. Incluso si tienen una garrapata pegada, empiezan a sangrar por el punto donde está pegada la garrapata. O si tienen un fierro que se puso recientemente, pueden sangrar por el fierro. También vamos a ver muerte de tejido. Entonces es lo que se conoce médicamente como necrosis. Entonces vamos a ver que la piel se pierde, se destruye el tejido, vamos a ver como un hueco, digamos. Se puede perder parte del músculo. En humanos, en perros se ve mucho, donde la persona o el perro pierde todo el músculo de una mano, una pata, un brazo. En bovinos no vemos tanto eso. En bovinos tiende el cuero, al ser tan grueso, probablemente no permite que se vea tanto el daño interno. Y muchos casos, dependiendo del tiempo que ha pasado, podemos ver al animal ya postrado, que es muy común cuando las mordeduras son en la tarde, noche, y los animales los encontramos hasta la mañana siguiente, y ya lo que encontramos es al animal con mucho dolor, postrado, ya sin capacidad de levantarse, y ya muy afectado por el veneno. Y algunas especies, como la cascabel centroamericana, la Crotalus, además de las toxinas que producen este cuadro hemotóxico que afecta la sangre, la capacidad de coagulación y la inflamación local, también tienen
algunas toxinas que son neurotóxicas. Entonces también puede producir un cuadro similar al del envenenamiento por coral, donde el animal está letárgico, está un poco adormecido, se ve débil, se ve con incluso con dificultad para respirar. Estos cuadros podemos ver en zonas donde hay cascabel, que principalmente sería la península de Nicoya, el Pacífico Central. Hay algunas poblaciones en las montañas de Escazú, en Puriscal, por esos lados. Eh, un cuadro que tenga esas dos sintomatologías, digamos, esos dos grupos de síntomas, lo podemos asociar a un envenenamiento por cascabel. La principal responsable en Centroamérica de los envenenamientos es la serpiente Botrops asper, que conocemos principalmente como terciopelo. La vamos a encontrar en diferentes coloraciones o tonalidades. Pues, la podemos encontrar desde tonos negros hasta tonos casi amarillos, cafés muy claros. Un patrón muy fácil, muy sencillo de reconocer es que si la vemos de lado, ven que se forman como unos triángulos negros o oscuros con dos, digamos, bolitas, dos circulitos en la base, abajo. Y esos triángulos están rodeados por un marco amarillo, como amarillento, blanco, dependiendo del tono del color de la serpiente. Pero entonces vamos a ver este triángulo con las dos bolitas abajo. Y el borde amarillo, si la vemos desde arriba, se une los bordes de un lado con los del otro lado y se ve como una X. Y tiene muchos nombres comunes, entonces en el campo la podemos conocer como terciopelo, barba amarilla, X, por eso que la mencionaba de cómo se ve desde arriba, por las líneas que bordean los triángulos, tiznada, rabo amarillo, mapanare, nauyaca. Y aquí está más fácil cómo reconocer el patrón. Eh, si aprenden a reconocer eso, es muy fácil que reconozcan una terciopelo en el campo cuando la vean. Ahí lo pueden ver en el dibujo y abajo en la serpiente. En Costa Rica podemos encontrar la terciopelo en una gran parte del país. Donde no la vamos a encontrar es en la península de Nicoya, a pesar de que en teoría tiene condiciones climáticas favorables para que viva ahí, pero no se tiene muy claro por qué no están ahí. Pero en toda la zona norte atlántica la vamos a encontrar, en todo el Pacífico central y sur la encontramos. En el Valle Central los encontramos ya hay partes de Alajuela, Ciudad Colón, El Rodeo, ya algunas partes de Santana. Ya de ahí empieza a haber condiciones para que viva la terciopelo. Y ya hay reportes de terciopelo en esas zonas. Y prácticamente todas las partes bajas, excepto la península de Nicoya. Y vemos que, interpretando estos gráficos, en las zonas donde hay una alta población de personas, eh, hay una alta población también o una presencia de la terciopelo. Entonces es una serpiente que está muy adaptada a la presencia del ser humano, muy adaptada a las zonas que están impactadas por el ser humano. No es una serpiente como, por ejemplo, la Matagüey, que es una serpiente que es de bosque primario principalmente. Cuesta mucho ver una Matagüey. Ahora en Turrialba, en algunas partes, salen un poco más del bosque y la gente lo reporta, pero normalmente están en bosque primario. Pero a diferencia de la Matagüey, la terciopelo está completamente adaptada a las zonas impactadas por el ser humano. Eh, las podemos encontrar en potreros, las podemos encontrar alrededor de las casas. Y esto, junto con su temperamento un poco más, tal vez un poco más defensivo que otras serpientes, hace que sea la serpiente más importante, la que genera mayor cantidad de envenenamientos, tanto en humanos como en animales. En el Pacífico Central
se han hecho mediciones, se han encontrado hasta 0.6 serpientes por hectárea. O sea que en un área de 2 hectáreas ya vamos a tener más de una serpiente. Este dato es de la encuesta nacional agropecuaria del 2023, cuando le preguntan a los ganaderos por las pérdidas de ganado vacuno y según su causa, se reporta normalmente, se actualiza como cada 2, 3 años, y normalmente el dato por pérdidas de animales debido a ataques de animales, que lo preguntan como felinos y serpientes, normalmente anda entre 8.000 y 11.000 animales por año, de un hato de 1,5 millones de cabezas que tenemos en Costa Rica. Eh, entonces vemos que es una mortalidad importante y consideramos que la pérdida por serpientes es un número importante, una proporción importante de ese número total, porque felinos, primero no hay tantos felinos como hay serpientes. Los felinos sí están más en el bosque, tienen comida en el bosque. Cuando se les acaba la comida en el bosque, es cuando salen a molestar alguna finca y se comen algún ternero, pero normalmente con la cantidad de serpientes que hay, lo lógico es pensar que la mayoría de esos casi 11.000 muertes que se dan cada año, podríamos pensar que unos 8.000 por lo menos, 8.000, 9.000, son producidas por serpientes, y la gran mayoría son por terciopelo. Bueno, y entonces calculando las muertes anuales con el hato bovino, y calculando una mortalidad de que del total de casos, un 20% mueran, que el resto por ciento se logren salvar, podemos estar hablando que hay unos 50.000 accidentes ofídicos al año en bovinos en Costa Rica. Es un número bastante importante. El agro y más. Ya regresamos. La cadena cárnica bovina genera más de 60.000 empleos de forma directa e indirecta. Es el mayor poseedor de bosque privado del país y produce carne sin deforestación para consumo del país y exportar. El sector ganadero bovino nacional es un tesoro de Costa Rica para el mundo. Así es la carne de res de Costa Rica. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Agricultor, agricultora. Si para facilitar su trabajo en el campo requiere hacer una quema controlada, recuerde que debe solicitar permiso en la Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Respete y aplique los criterios técnicos y normativos. Evite riesgos y daños a su patrimonio, la naturaleza y la comunidad. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas. Señor caficultor, al finalizar la cosecha y con el objetivo de renovar el tejido productivo de su cafetal, realice la poda de las plantas agotadas. La poda impacta directamente en la productividad de la plantación, reduce las condiciones favorables para el ataque de plagas y enfermedades, contribuye a atenuar la bienalidad productiva y facilita las labores dentro del cafetal. Información adicional con los técnicos de la Oficina Regional del ICAFE. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tucanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER.
Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Amigos, agradecemos profundamente su sintonía, agradecimiento constante a usted que se capacita y se informa con nosotros cada semana a través de todos los medios de comunicación y medios que tenemos para que ustedes se comuniquen con nosotros. Recuerde que nos puede escuchar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, también a través de las plataformas de las emisoras culturales en las cuales sonamos a lo largo y ancho de nuestro país, a través de Canal 53 también, a quienes agradecemos profundamente nos permiten llegar semana a semana a ustedes, a sus hogares, con este tipo de información. Esta semana un tema muy importante, el cual agradecemos profundamente al doctor Mauricio Arguedas de la empresa Aguapa Biotech, quien nos está ayudando a conocer más a este enemigo común que tenemos, no solo de los animales de producción, sino también animales de compañía o de trabajo. Esta semana, profundizando en el tema de envenenamiento por mordedura de serpientes, un tema muy común en nuestro país y bueno, también lo digo abiertamente, en nuestra región. En este segundo segmento, pues vamos a ver quiénes son los más propensos a este tipo de ataques, ¿verdad? Sabiendo, como les dije en un principio, que este tipo de ataques no solamente es a los animales, sino que muchas veces también a los humanos, a las personas. Y bueno, ¿cuáles son sus efectos, verdad? ¿Cómo determinar ya en campo, cuando se da la mordedura de estos animales, cuáles son los efectos que tienen en los animales y cuál podría ser una medida pronta de atención hacia este ataque? Así que gracias por estar con nosotros nuevamente y los invitamos a que continúen en este su programa Agro y Más. El agro y más. Las cabezas de ganado que están en zonas de riesgo son unas 900.000 más o menos, por la distribución en zonas donde podemos encontrar la terciopelo. ¿Y quiénes están expuestos? Están expuestos muchos del ganado de trabajo, como los animales de palmatica, por ejemplo, eh, ganado de carne, ganado de leche. En leche sería principalmente el ganado que está en San Carlos. Ese sería como el ganado de leche más expuesto a terciopelo. Ya los que están en zona montañosa, ya ahí no están expuestos a terciopelo, están sí expuestos a serpientes de altura, que no generan tantos casos. Caballos de trabajo y compañía, y también los perros de trabajo y compañía que hay en todas las fincas. Entonces, si sabemos que sí pasó una mordedura de una terciopelo, tenemos varias opciones de lo que puede pasar después. Dependiendo de si la serpiente inyectó o no inyectó veneno, podemos tener una mordedura seca en el caso de que no inyectara veneno. Que si por ejemplo, la serpiente gastó el veneno inyectándoselo a una presa y ya las glándulas estaban secas, entonces puede ser que ella muerda intentando inyectar, pero no inyecta veneno. O puede ser que tenga veneno en las glándulas, pero que ella decidió regularlo y no gastarlo en una vaca o en un perro, en una persona que sabe que no necesita envenenarlo, no necesita matarlo porque no se lo va a comer, entonces puede decidir no inyectar. Y en el caso de que sí inyecta, entonces se va a dar un envenenamiento. Dependiendo de cuánta cantidad de veneno inyectó y de la especie que recibió el envenenamiento, entonces eso va a diferenciar si el envenenamiento se queda como un envenenamiento leve a moderado o si llega a ser un envenenamiento moderado o severo. La inyección de veneno normalmente se da, el colmillo entra, pasa a la piel y normalmente inyecta en tejido subcutáneo, entonces, debajo de la piel, como en la grasa debajo de la piel. A veces sí logra inyectar dentro del músculo. Y lo que vamos a ver es que
Esto que se ve aquí son capilares sanguíneos. Es como la unión donde la arteria llega al tejido y pasa, irriga la zona, irriga la piel, irriga todo el tejido y se convierten en venas donde ya vienen de vuelta al corazón. En esta zona tenemos capilares sanguíneos y tenemos capilares linfáticos. Esos capilares linfáticos son los que normalmente absorben el veneno, lo llevan al torrente sanguíneo y ese veneno, esas toxinas del veneno, empiezan a circular por las venas y arterias y empiezan a dar vueltas dentro del cuerpo del animal. Y ahí empiezan a hacer daño sistémico. Al inicio empiezan a hacer daño en la zona, en el tejido, en el músculo, en el tejido subcutáneo, y después ya empiezan a hacer daño sistémicamente. Y esto depende de cuánto tiempo pase desde que inyecta veneno, la cantidad, y si aplicamos el suero antifídico a tiempo. La composición del veneno de la Botropsáscoro terciopelo, ya esos son términos bastante médicos, pero tienen varios tipos de toxinas, como las fosfolipasas, metaloproteinasas, serinoproteasas, y vamos a ver que dependiendo de la toxina, puede producir diferentes daños, pero todos van a llevar por diferentes vías a la muerte, o pueden llevar a la muerte del animal. Por ejemplo, las fosfolipasas producen necrosis. La necrosis puede dañar, es una muerte del tejido. Al matar las células, estas liberan sustancias que se empiezan a acumular en los riñones, que son los encargados de limpiar la sangre. Esta acumulación de, digamos, basura que liberan las células cuando mueren, eh, puede hacer como generar una obstrucción, como que se taquea, como si se taqueara un filtro. Entonces el riñón no puede hacer su labor y esto puede llevar a un fallo renal agudo que puede llevar a la muerte. También las metaloproteinasas son unas toxinas que producen ruptura de los vasos sanguíneos, los más pequeñitos, los capilares que veíamos ahora. Cuando la pared del capilar se rompe, la sangre que llega dentro del vaso se empieza a liberar al espacio fuera de la célula, perdón, fuera del vaso, y se empieza a producir una hemorragia. Y esa hemorragia puede ser interna, por ejemplo, en intestino, o puede ser una hemorragia externa que empieza a sangrar por mucosas, por ejemplo, por las mucosas de los ojos, puede sangrar por los oídos, puede sangrar por el pene, la vulva, el ano, etcétera. Si es un sangrado en el intestino, a veces podemos ver al animal que no está sangrando visiblemente, pero puede estar sangrando por dentro. Y eso nos podemos dar cuenta si cuando vemos la boñiga, esta se ve oscura, negra. Eso quiere decir que tuvo sangrado dentro del intestino. Esa sangre se digirió, lo digirió parcialmente, y por eso sale la boñiga negra. Eh, entonces, estas hemorragias que producen las metaloproteinasas hacen que la sangre no le llegue al tejido donde tenía que llegar. Esto se llama isquemia, es que el que no le llega sangre al tejido, ese tejido se va a morir, va a producir necrosis. Igual puede llevar al fallo renal. Y también al perder sangre el animal, va a entrar en un choque hipovolémico, que es que pierde el volumen de sangre necesario para mantener la presión necesaria dentro del cuerpo, que funcione bien todo el organismo. Y entonces al tener menos volumen, es como si tenemos un sistema de mangueras que va como un medio volumen y se llena de aire, digamos, no tiene la presión necesaria, entonces eso puede llevar a la muerte. Y también tenemos otro problema, y es que producen las serinoproteasas y también las metaloproteinasas, producen coagulopatía. Esto se refiere a que afecta la capacidad del animal de producir coágulos. Un coágulo es lo que necesita el cuerpo cuando tiene un sangrado o una hemorragia. Si nosotros nos cortamos eh, la mano, una pierna, un pie, lo que sea, el-
el cuerpo produce un granito. Ese granito lo que ayuda es a tapar, a cerrar evitar que uno siga perdiendo sangre. Eso es un coágulo, es como normalmente debería funcionar. Pero esos venenos evitan que el animal pueda producir ese coágulo. Entonces vamos a tener un animal al que se le están rompiendo los vasos sanguíneos y está liberando sangre y no tiene la capacidad de cerrar esos orificios, digamos, que tienen los vasos por los que está perdiendo sangre. Entonces vamos a tener un animal que no puede coagular. Esto lo vamos a ver, esto es una forma muy sencilla de confirmar que tenemos un envenenamiento, ya lo vamos a ver. Aquí podemos ver también, a pesar de que la charla se enfocaba en bovinos, pero también, como les mencionaba, que los perros de finca los podemos ver, pueden estar afectados también. Es una presentación clásica de un perro que se acerca a la serpiente por curiosidad y lo muerde cerca de la cara, de la cabeza, y empezamos a ver el sangrado local. Este es el edema que les mencionaba, que es un acúmulo de líquidos. Y los equinos también están expuestos, también se envenenan, son incluso más susceptibles que los bovinos, la misma cantidad de veneno que a una vaca no la mata, a un caballo lo puede matar. Igual podemos ver caballos o vacas que les tomamos sangre de la yugular, por ejemplo, y no forma el coágulo y entonces siguen goteando, como lo podemos ver ahí en el cuello. Y presentaciones muy clásicas es animales con sangrados por la nariz, como este, vemos el que está goteando sangre por la nariz, o podemos ver los miembros ya con edema, eso es lo que mencionaba, la hinchazón. Podemos ver la diferencia del grosor de una mano y la otra. La mano izquierda, que es la que se ve a la derecha en la pantalla, es la mano afectada. Ahí se ve el nivel de hinchazón comparada con la otra. Aquí podemos ver una mordedura en la lengua de una vaca, donde ya está generando necrosis, que es muerte del tejido. Eso es una ubre también muy, muy inflamada y ya empezando a producir necrosis, que se empieza a ver oscura. Ahí vemos también muerte del tejido de la piel y se producen unas infecciones también bastante severas. Ahí vemos el sangrado por la nariz, igual sangrados por nariz. Aquí vemos sangrado por el recto, que les mencionaba, por el recto, la vulva, el ano, eh, por cualquier orificio del animal podemos ver sangrados. Y por el ano podemos ver tanto el sangrado por el ano directamente o en la boñiga. Y eso es una presentación clásica de un animal, un bovino, que muere envenenado por terciopelo. Son animales que eh, por la cantidad de líquido que generan, el edema que generan en la garganta, sienten que les cuesta respirar y cuando caen postrados, buscan estirar la cabeza, levantar la cabeza, estirar el cuello, como intentando abrir la vía aérea para lograr meter aire, lograr oxigenarse, y muchas veces mueren así. Y no sé si logran ver debajo de la cabeza, se ve blanco el zacate. Eso es espuma que se produce por la cantidad de líquido, de agua y saliva que hay en la tráquea y la respiración forzada. Entonces hacen un espumero y es muy común verlo saliendo de la boca o la nariz. En que este es otro animal y tiene la misma presentación. La espuma afuera del hocico, del cuello arqueado hacia arriba. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra.
Juan José y Orlando, reviviendo a los Uquias. Sales cuando anochece, alumbrando en el confín. Muchos enamorados se quieren gracias a ti. Brillas por media calle, eres lucero sin fin. Haces que mi nostalgia se convierta en día feliz. Luna herediana, está en mi sueño. Guarda mis penas, mis ilusiones, me haces feliz. Deja en mi alma el fiel recuerdo de aquel momento que hay en el parque la conocí. Hay noches lindas de mi Heredia querida. Heredia, yo te quiero, te llevo en el corazón. Por darme ese regalo, bella luna el mes de abril. Sales cuando anochece, alumbrando en el confín. Muchos enamorados se quieren gracias a ti. Luna herediana, está en mi sueño. Guarda mis penas, mis ilusiones, me haces feliz. Deja en mi alma el fiel recuerdo de aquel momento que hay en el parque la conocí. Tierra de bellas mujeres, la que me vio nacer. ¡Ay, Coquito! Luna herediana, está en mi sueño. Guarda mis penas, mis ilusiones, me hace feliz. Deja en mi alma el fiel recuerdo de aquel momento que hay en el parque la conocí. El agro y más. Ya regresamos. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. El Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de plaguicidas en vegetales que se producen en el país y en los que se importan, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. La carne de res es más que bistec. En sus parrilladas y cualquier receta busque cortes delgados, cortes gruesos, con grasita o sin grasita. Hay para todos los gustos. Pero si busca calidad, busque carne de res de Costa Rica. Carne de res de Costa Rica. Señor caficultor, la acidez del suelo dificulta a la planta absorber los nutrientes necesarios para una buena producción. Si no dispone de un análisis de suelo, le recomendamos aplicar carbonato de calcio en dosis de 20 a 30 sacos de 50 kilos por hectárea, cada 2 años. Para información adicional, consulte con los técnicos de la Regional del ICAFE. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Nosotros somos una familia productora de fresa en Barra Blanca de Heredia. Los días que cosechamos, entramos a las 3 de la mañana a trabajar. El INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante. Gracias a este apoyo, hoy le damos trabajo a 7 personas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, de vivir honradamente y generar trabajo a más personas. Para mí esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER.
Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Continuamos en su programa agropecuario, agradeciendo profundamente a usted que nos escucha tal vez en la comodidad de su hogar, mientras está tomando café, en esos ratitos libres que tiene para informarse y capacitarse. Tal vez usted que viene en carretera y aproveche ese espacio para mantenerse bien informado. Recordarles que usted también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono, nuestro número, de WhatsApp, el 8306-5747, 8306-5747, y forma parte de la gran comunidad de productores y público en general que se capacitan y se informan con nosotros cada semana. Esta semana, vuelvo y repito, agradeciendo profundamente a Corfoga por facilitarnos este material y por supuesto al médico veterinario Mauricio Arguedas de la empresa Aguapa Biotech, donde estamos conociendo más sobre cómo prevenir, cuáles son los efectos y cómo distinguir a este enemigo común que tenemos cuando se da el envenenamiento por mordeduras de serpientes. Algo muy importante es que, hay una forma de prevenirlo. Hay un tratamiento que se puede brindar para salvar a los animales también, o salvar a las personas, por supuesto. Y también algo que me pareció muy curioso y no tenía idea al respecto, es que puede haber una estrategia de control biológico contra la presencia de este tipo de animales que muchas veces se pueden convertir en plagas en nuestros sistemas productivos. Así que mucha atención a este tercer y último segmento de su programa Agro y Más, en donde estamos desarrollando el tema de envenenamiento por mordeduras de serpientes. El agro y más. Y para diagnosticar un caso de envenenamiento, ya les mencioné que vamos a ver la inflamación, el animal con dolor, el animal con sangrados locales o sistémicos o en diferentes partes del cuerpo, eh, animales que les cuesta coagular. Y la forma, digamos que una forma muy sencilla de confirmar es cuando la gente tiene la suerte de ver a la serpiente cerca del animal. Entonces es muy fácil relacionar que es un envenenamiento. Pero eso no siempre pasa, eso no siempre se da. Y si no tenemos, si vemos un caso sospechoso, que tal vez está el animal inflamado, con la pata inflamada, tal vez está empezando, tiene un poquito de sangrado, pero no estamos seguros si es un envenenamiento o no, podemos hacer una prueba muy rápida en la finca, que esto compra tiempo y ayuda a dirigir el diagnóstico, confirmarlo, y es hacer una prueba de coagulación. Entonces podemos tomar una pequeña muestra de sangre, ponerla en un recipiente de vidrio pequeño y tomar el tiempo a ver cuánto dura en formar un coágulo. Normalmente si tomamos una muestra pequeña de sangre de unos 10 ml, 5 o 10 ml, y lo ponemos en un recipiente de vidrio, normalmente en cuestión de 5 a 20 minutos, un animal sano, esa sangre se convierte como en gelatina. Entonces se endurece y si es un tubito de esos, por ejemplo, lo podemos volcar y no se riega porque ya está solidificado. En un animal que está anticoagulado, entonces esto no va a pasar. Ese coágulo no se va a formar, o por lo menos no se va a formar en el tiempo normal. Va a pasar más de 20 minutos hasta que esa sangre logre coagularse. Entonces, dependiendo del tiempo que pase, podemos calcular qué tan severo está avanzando el envenenamiento. Hay animales que a veces coagulan en 25 minutos, pero si tomamos la muestra un par de horas después, puede ser que ya esa muestra no va a coagular del todo o va a coagular en 45 minutos, por ejemplo. Entonces, esto nos puede indicar si ya pasaron 20 minutos y la sangre sigue líquida, no se ha coagulado, no se ha hecho como una gelatina,
entonces podemos confirmar eh, que si estamos ante un caso de un envenenamiento y es un animal que requiere el uso del suero anticrítico. Un caso típico de un animal no tratado, vamos a ver que recién mordido va a tener dolor evidente, eh, pasando en las primeras 2, 3 horas ya podemos ver hemorragia local, podemos ver la coagulopatía, que es esta incapacidad de la sangre de coagular, y vamos a ver edema, que es esta acumulación de líquido, y podemos ver, bueno, la respiración agitada que va junto con el dolor. Y en cuestión de 8 o 10 horas ya podemos ver sangrado sistémico. Muchas veces después de las 12 horas, o entre 12 y 15 horas, ya podemos ver al animal postrado y ya la muerte desde las 15 horas, 18 horas, dependiendo, como les digo, de la cantidad de veneno inyectado. Esto, si es una cantidad muy grande de veneno, estos tiempos se acortan. Entonces, un animal puede morir en menos de 18 horas, en 10 horas, si fue mucho veneno, o dependiendo de la zona en la que le inyectó. Eh, y vamos a ver que, entonces, si logramos frenar el envenenamiento en las primeras horas, vemos que esta línea no va a seguir avanzando, sino que vamos a cortar el envenenamiento, el efecto del envenenamiento por donde vaya en ese momento. Vamos a ver que en un trabajo que se realizó en el 2016, se determinó que un 8% de los casos de envenenamientos se quedan como con presentación leve, que es solo la presentación local sin coagulopatía. Un 52% llega a ser moderado, que moderado se considera un envenenamiento que además de la presentación leve, tiene coagulopatía, que es esta incapacidad de coagular. Y un 40% llega a ser un envenenamiento severo, que es el severo se considera cuando además de la incapacidad de coagular, tiene sangrados activos sistémicos. Entonces, si vemos que el animal está sangrando por orificios, por los ojos, por los oídos, por la vulva, por ejemplo, podemos confirmar que ya es un envenenamiento severo y es el que requiere atención más rápidamente. La terapia científicamente validada, que se sabe que funciona, son los antivenenos ofídicos, que en nuestro caso en Costa Rica, por cierto, tenemos el Polivet ICP, eh, es un antiveneno de excelente calidad y es el que puede neutralizar un envenenamiento que ya se dio. Y el tema con los tratamientos alternativos es que hasta el momento ninguno tiene confirmación científica de que funcione. Hay muchas cosas que la gente asume o que la gente dice que funcionan, pero esto normalmente se da porque no todos los envenenamientos, ya vemos que no todas las mordeduras envenenan y no todos los envenenamientos llegan a matar al animal. Entonces, muchos de estos casos que la gente trata con algún tratamiento alternativo, el animal se salva y se asume que el tratamiento alternativo lo salvó, pero muy probablemente era un animal que igual no iba a morir, estaba en el porcentaje de los que logra sobrevivir al envenenamiento por sí solo. Pero no sabemos cuál caso va a llegar a la muerte y cuál caso no. Entonces, por eso normalmente se recomienda que si el animal está envenenado, se vaya a la segura, se aplique el antiveneno y así ya vamos a la segura de que el animal se va a salvar. La dosis del antiveneno del Polivet ICP que se sabe que funciona para neutralizar un envenenamiento severo es de 2 a 3 dosis, que son 2 a 3 cajitas. Esa cajita trae 4 viales. Entonces son viales de 10 mililitros. Entonces, 2 cajitas a 3 cajitas. Se sabe que en un animal con un envenenamiento severo, que ya está sangrando por todos los orificios, lo logra neutralizar. Si es un envenenamiento eh, que no ha llegado a severo, que es moderado, entonces puede salir con una dosis menor, con una caja, en muchos casos, con 4 viales. Y casos que son muy leves, que incluso pueden tener solo presentación local, que no llegan a tener coagulopatía y se quedan ahí, la mayoría de esos casos ni siquiera requiere el uso de antiveneno.
La eficacia del tratamiento va a depender de la severidad del caso, qué tan severo es el caso, si el antiveneno era específico para la serpiente que generó el envenenamiento, dependiendo de la dosis también. Si es un envenenamiento severo y le aplicamos un solo vialcito, no va a ser eficaz, no va a funcionar. Y el tiempo que pasa entre la mordedura y que recibe el tratamiento. Un caso típico tratado adecuadamente, como les mencionaba ahora, si el antiveneno se aplica en las primeras 6 horas, va a frenar el avance del envenenamiento y el animal se va a salvar, la gran mayoría de animales se va a salvar bien. Aquí vemos un estudio que se hizo con animales que recibieron el antiveneno en las primeras 6 horas después del envenenamiento y el 94% sobrevivieron. Siempre puede haber un porcentaje bajo de animales que tenían alguna predisposición, alguna condición que igual, a pesar de recibir el antiveneno, pueden llegar a morir. Mientras que los que recibieron el antiveneno después de 9 horas, el 70% murió. Y podemos ver complicaciones como por ejemplo las infecciones locales y por la muerte del tejido. ¿Y cómo podemos evitar las pérdidas económicas que genera la terciopelo, el sufrimiento de los animales también? Una opción es el control biológico, que por ejemplo la Clelia clelia, que es la que conocemos como sopilota, es una serpiente que se alimenta de terciopelos principalmente y otras serpientes venenosas. Cuando es joven es de color rojo con esa banda amarilla en la cabeza y ya adulta es como la vemos a la izquierda, que es de color café negro con la panza blanca. Entonces, si la protegemos y la damos en la finca, definitivamente no la maten. Y otra opción que tenemos ahora que viene es en lo que Aguapa Biotech va a sacar al mercado, esperemos que muy pronto. Es una vacuna que se llama Botrovet bovinus. Es una vacuna que logra producir en el animal anticuerpos neutralizantes contra las proteínas del veneno que van a ser protectores. Entonces, en el caso de un envenenamiento, es de una inyección, de una mordedura, perdón, con inyección de veneno, ese veneno va a ser neutralizado por los propios anticuerpos del animal y va a reducir significativamente el riesgo de que ese animal sea envenenado. Lo que vamos a ver es, bueno, un producto que se aplica de forma subcutánea y se aplica en 3 dosis separadas por 2 semanas entre una y otra. Después de la tercera dosis, el animal queda ya con una protección de muy buena calidad que le dura al menos 6 meses. Entonces recomendamos que a los 6 meses se aplique una dosis de refuerzo que vuelve a estimular la producción de anticuerpos en ese animal, vuelve a levantar la protección y entonces ese animal va a sobrevivir, va a tolerar de forma muy segura cualquier mordedura con inyección de veneno de una terciopelo. Vamos a ver en un estudio que hicimos al inicio del proyecto, vimos que los animales que eran inmunizados con la primera versión de la vacuna, que fue antes de que se le hicieran incluso algunas mejoras, eh, a diferencia de los números que vimos antes, de los animales normales que recibían un envenenamiento, que solo el 8% se quedaban como leves, en el caso de los animales inmunizados, el 67% tuvo una presentación leve. En el caso de los moderados, que antes eran el 52%, en este caso los animales inmunizados van a ser el 29%. Y los severos, que antes llegaban a ser el 40%, los animales inmunizados, solo el 4% llega a ser un cuadro severo. Entonces vemos que se revierte la proporción. Ahora vamos a tener la mayoría leves y muy pocos van a llegar a ser severos. Eso es porque los animales levantan una muy buena protección. Es comparable el título de anticuerpos o la cantidad de anticuerpos neutralizantes contra el veneno son similares o superiores a las de un animal que recibe 3 cajitas de suero antiofídico, o sea, 12 frasquitos, que es una
excelente protección, que ya vimos que es una dosis que logra neutralizar un envenenamiento severo. Entonces, si un animal que está inmunizado tiene ese nivel de protección o superior, entonces vemos que son animales que en la mayoría de casos ni siquiera vamos a ver que están envenenados. Lo que nos reportan la gente que lo ha estado, que lo ha probado, es que fincas que antes tenían 5 o 10 mordeduras por año, y tal vez 2, 3 muertes por año, o fincas grandes que tenían eh, de 5 a 10 muertes por año, empezaron a vacunar, y lo que nos reportan es que a partir de que empezaron a vacunar, dejaron de ver envenenamiento del todo. En algunos casos los logran detectar, pero lo que detectan es un envenenamiento leve, que tal vez ven al animal renqueando con un poco de dolor, un poco de sangrado local. Saben que el animal está protegido, entonces nada más lo traen a un encierro, una cuadrita, y lo dejan que descanse un par de días, y va de vuelta al potrero. Se maneja con antiinflamatorios para el dolor y va de vuelta. Entonces son casos que evitan, o sea, son animales que no van a llegar a morir, van a reducir significativamente la morbilidad, el dolor, la afectación que reciben por el veneno, y esto le trae muchos beneficios económicos a muchos productores que tienen pérdidas bastante importantes. Aquí les dejo mis datos. Ahí queda nuestro correo y teléfonos, si alguno quisiera más información. Nosotros estamos ya terminando el laboratorio fabricante. Eso es un proceso que ha llevado bastantes años, que venimos en esto, desarrollando esto. Para poder registrar el producto necesitamos tener nuestro propio laboratorio. Ya lo tenemos listo, entonces ya estamos empezando con los trámites de regencias, para empezar ya con el trámite de registro. Eh, por eso nos ha costado tanto salir al mercado, pero ya estamos bastante cerca. Y estamos muy contentos porque sabemos que la gente que ya lo ha probado ha tenido excelentes resultados, y nos siguen pidiendo producto para proteger a sus animales. Cada semana tenemos la oportunidad de podernos encontrar a través de la radio, la televisión y las redes sociales para que usted se capacite, se informe y siempre tome las mejores decisiones. Esta semana agradecemos profundamente a la Corporación Ganadera Nacional Corfoga, al médico Mauricio Arguedas de Aguapa Biotech, médico veterinario, quien nos ha ayudado a conocer más, a profundizar sobre este tema y a conocer sobre algunos tratamientos preventivos y curativos luego de que se dé el envenenamiento por la mordedura de una serpiente. Mucho cuidado, mucha atención, porque este tipo de situaciones son más comunes de lo que nos podemos imaginar, y más común todavía que se dé también el ataque o la afectación en el ser humano. Así que mucho cuidado. Tenga presente la información que brindamos, donde algunas serpientes como la terciopelo están en todo nuestro país, casi en todo nuestro país hay presencia, y si no, hay presencia de otras serpientes que también son muy perjudiciales para la salud de nuestros animales de producción, para nuestros animales de trabajo y de compañía también. Esperamos que de verdad la información de esta semana sea de su agrado, por supuesto de su utilidad, y que pueda con esta información tomar las previsiones del caso para evitar la afectación de un ataque de mordedura de serpientes. Hemos llegado hacia el final de su programa agropecuario, agradeciendo profundamente por supuesto su sintonía. Me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que nos podamos ver y escuchar la próxima semana a través de los medios que siempre tenemos a su disposición para que usted se capacite y se informe con nosotros. Hasta pronto. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca.
Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. La carne de res que se vende en Costa Rica debe tener en cualquier presentación información básica como corte, especie, tenderizado e ingredientes del marinado. Pero si busca calidad, revise que la etiqueta diga país de origen Costa Rica. Así es la carne de res de Costa Rica.